Buenas tardes, Lick, bienvenido. Vamos a dar inicio a la conferencia del día de hoy. Y bienvenidos, estimados participantes. Agradecemos la puntualidad que tuvieron el día de hoy para comentarles sobre la agrupación de nosotros, ¿verdad? Somos una organización de profesionales con fundamentos en principios y valores orientados al fortalecimiento y crecimiento personal, académico y social, promoviendo la participación activa de los profesionales egresados de las diferentes universidades del país con el único propósito de engrandecer el gremio y el desarrollo de la sociedad guatemalteca. Tenemos como visión fomentar profesionales que participen activamente en diversas actividades de la vida nacional en manera social, económica, política, académica y cultural, siendo propositivos, creativos y sumando esfuerzos para afrontar los grandes retos y desafíos de la comunidad universitaria y de la sociedad guatemalteca. Como misión tenemos desarrollar programas de capacitación y evaluación permanente de las diversas variables macroeconómicas y de las políticas públicas, haciendo propuestas orientadas a contribuir al fortalecimiento institucional y al desarrollo socioeconómico del país y de la comunidad universitaria. Razón por la cual el día de hoy le damos la bienvenida al licenciado Luis Fernando López Ramírez, quien nos dará la conferencia de auditoría de sistemas en las instituciones públicas. El licenciado Luis Fernando López Ramírez es magíster en informática forense y licenciado en informática y administración de las telecomunicaciones por la Universidad Galileo. Cuenta con diversas certificaciones como la Scrum, ISO 27001, certificado de prácticas de hackeo ético, normas ISAI.GT 4000, CNNA Switching y Routing, Microsoft SQL Server, entre otras certificaciones. Actualmente labora en la Dirección de Auditoría a Sistemas Informáticos y Nóminas de Gobierno en la Contraloría General de Cuentas. Licenciado Luis Fernando, buena noche, bienvenido. Muchas gracias, Rick, muy amable. Es un gran gusto estar aquí compartiendo este tiempo con ustedes, ¿verdad? Realmente la parte de la tecnología es algo que a mí me gusta mucho, en lo que me he desarrollado durante mucho tiempo, ¿verdad? Básicamente desde que me gradué de nivel medio, por allá por el 2001, ¿verdad? Y he trabajado mucho tiempo como técnico y a partir de 2018 pasé hacia el otro lado, ¿verdad? Hacia la parte del control, ya como auditor de sistemas, ¿verdad? Sí, yo vi dentro de su CV varias certificaciones, por ahí me causaba un poquito de dudas porque no soy experto en materia. Por ejemplo, la Scrum vi que tenía un nombre bien largo. ¿De qué es esta certificación, Lick? Perdone. Sí, esta es una metodología ágil de gestión de proyectos, ¿verdad? La certificación que saqué es el fundamento básico, ¿verdad? La Scrum Fundamental. Para la parte de tecnología se usa mucho Scrum especialmente en el desarrollo de aplicaciones, en las áreas de desarrollo, es donde muchas veces utilizan Scrum o a veces combinado con otro tipo de metodologías de desarrollo. Perfecto, muchísimas gracias a nuestros participantes. Comentarles de que en el chat vamos a estar recibiendo las preguntas hacia el magíster López Ramírez, ¿verdad? Al final de la conferencia vamos a darle respuestas. Asimismo, voy a estar compartiendo en el chat el link para su asistencia. En la asistencia, esto es para que se les pueda emitir la constancia de participación y que ustedes también puedan manifestar algún otro curso o alguna otra conferencia que ustedes deseen que podamos ir ampliando. Sin más, dejo en el uso de la palabra al magíster López Ramírez para que podamos empezar con la conferencia de auditoría de sistemas en las instituciones públicas. Muchas gracias, mi estimado.
compartir mi pantalla. Muy bien. Muy bien, me comentan si me logran visualizar por ahí. Sí, licenciado, lo podemos ver. Muy bien, excelente. Bien, como ya, gracias a la introducción, pues mi nombre es Luis Fernando López Ramírez. Es un gusto poder estar aquí. Se los recalco nuevamente. Como les comentaba, la parte de tecnología es una parte muy amplia, ¿verdad? Y existen ciertos mecanismos, por decirlo así, que se han ido formando para poder ejercer control sobre, sobre estos recursos, ¿verdad? Realmente la parte de la auditoría es muy importante, porque como ustedes bien saben, el, la auditoría, por decirlo de esta forma, la auditoría financiera es muy importante porque permite ejecutar un examen de control y seguimiento de la situación económica en la que se encuentra una empresa, ¿verdad? De tal forma que se pueda conocer la situación de la misma y detectar cómo funcionan los procesos y si estos son susceptibles de mejora o de corrección, ¿verdad? Mientras que la auditoría de sistemas es, tiene cierta similitud, ¿verdad? Por eso aquí yo quisiera partir de por qué es importante la auditoría de sistemas. Definitivamente hay muchos recursos que se invierten en tecnología, especialmente a nivel de gobierno y a nivel privado. Se invierten muchos recursos en tecnología, ¿verdad? Para servidores, para aplicaciones, para poder mantener a flote ciertos sistemas que pueden ser críticos, ¿verdad? Realmente, yo aquí trataba de conceptualizar algunas cosas, ¿verdad? ¿Por qué es importante? Porque hay una inversión en recursos que es significativa en la tecnología, ¿verdad? Estos aspectos muchas veces escapan de, de las capacidades adquiridas por los equipos de auditoría financiera. No quiero decir que no lo puedan evaluar, sino que a veces hay conceptos que sencillamente no se logran conocer a capacidad, a totalidad. Definitivamente nadie puede decir que se las sabe todas, ¿verdad? En mi caso, mi especialidad ha sido técnicamente hacia la parte de redes y telecomunicaciones, ¿verdad? Aunque tengo un poco de conocimiento en desarrollo y en gestión de base de datos, pero realmente el, el conocimiento general le ayuda a uno a poder, poder evaluar estos aspectos, ¿verdad? Definitivamente estas infraestructuras están expuestas a riesgos, ¿verdad? Que tienen probabilidad y tienen criticidad, ¿verdad? A la hora de materializarse. Esto quiere decir que deben de existir controles que mitiguen esos riesgos, ¿verdad? Esta auditoría se centra en la verificación de esos controles, ¿verdad? De esa parte normativa, por decirlo así, para que todo el andamiaje de TI funcione adecuadamente. Acá en esta diapositiva les ponía que de acuerdo a un informe de riesgos globales en 2019 elaborado por el Foro Económico Mundial, se identificaron 10 riesgos top, ¿verdad? De acuerdo a la probabilidad y el impacto que estos tienen. Y dentro de estos 10 hay varios que están asociados al uso de la tecnología, ¿verdad? El fraude a nivel de tecnología, ¿verdad? El robo de datos, las caídas de infraestructura de información crítica y los ciberataques. Esto es solo para exponer por qué es importante la auditoría de sistemas, ¿verdad? Luego, es importante conceptualizar qué es una auditoría de sistemas.
Actualmente donde trabajo en la Contraloría, en el año pasado, ¿verdad? Para ser exactos, el 31 de agosto de 2021 se publicó el acuerdo del señor Contralor número A-47-2021. En este acuerdo se adopta el manual de auditorías de TI para las entidades fiscalizadoras superiores, ¿verdad? Dentro de este manual están estos conceptos, ¿verdad? La auditoría de TI es el proceso para garantizar el desarrollo, la implementación y el mantenimiento de los sistemas de TI cumplen con los objetivos del negocio, protegen el valor de la información y mantienen la integridad de los datos. En otras palabras, ¿verdad? Es un examen de la implementación de los sistemas y controles de TI, ¿verdad? Para asegurarlos y para verificar el cumplimiento con las necesidades operativas. Poco a poco, en lo que quiero hablar el día de hoy, quiero hacer referencia a algunos marcos de trabajo generales que se toman en cuenta dentro de este manual de auditoría y que se han venido tomando en cuenta desde antes de que se adoptara formalmente, ¿verdad? Porque ya se estaba trabajando, pero la adopción formal no se materializó sino hasta agosto del año pasado. Sin embargo, pues estos marcos de trabajo sí son importantes. Como toda auditoría, tiene ciertas etapas, ¿verdad? Esta ilustración es del manual de la auditoría de desempeño gubernamental, que por cierto estoy practicando algunas en este tiempo, ¿verdad? Siempre orientadas al área de tecnología, pero básicamente todas las auditorías, a mi leal saber y entender, tienen ciertas etapas, ¿verdad? La etapa de familiarización, que es conocer el entorno de la entidad, planificación, ¿verdad? Que ya es el diseño de pruebas, de papeles de trabajo y de situaciones para poder abordar y ejecutar la auditoría. La propia etapa de ejecución, ¿verdad? La etapa de comunicación de resultados, ¿verdad? Que incluye pues la discusión con el ente auditado de las posibles recomendaciones que se viertan. Y existe una etapa de seguimiento que, digamos, está inmersa en la primera etapa, ¿verdad? Seguimiento de recomendaciones de auditorías previas, ¿verdad? Que básicamente este es el andamiaje como van funcionando las auditorías, ¿verdad? Al menos a nivel de Contraloría General de Cuentas se manejan de esa forma. Como les mencionaba, hay algunos marcos de referencia o buenas prácticas que se han tomado en cuenta am, a lo largo de la práctica de estas auditorías. Uno es COVID, ¿verdad? Que es el control de objetivos de sistemas de información y tecnologías relacionadas. Este es un proyecto de ISACA, ¿verdad? Que ISACA tiene su capítulo en Guatemala, por si quieren más información con él. Y hay otros marcos de trabajo, por ejemplo, se me ocurrió mencionar el sistema de gestión de seguridad de la información, que es la ISO 27001, y también otro sistema de gestión de continuidad del negocio, que es la ISO 22301. Estos estos sistemas de gestión funcionan básicamente en cuatro tareas principales, que son planificar, hacer, verificar, actuar. Mientras que COVID eh, se va segmentando por dominios, ¿verdad? Planificar, organizar, adquirir e implementar, entregar y dar soporte y monitorear y evaluar. Si los observamos con detenimiento, realmente se parecen mucho, ¿verdad? Es claro, en este diagrama que yo incluí de COVID-4, no están completos los dominios, ¿verdad? Hace falta algunos dominios ahí, por ejemplo, hay una parte que se llama evaluar, dirigir y monitorear, ¿verdad? Que sería como el símil de actuar del lado de ISO. Pero básicamente funcionan de formas similares y existen para objetivos similares, ¿verdad? Em, la verdad es que a lo largo de que se han desarrollado las tecnologías, se ha presentado una necesidad de control sobre las tecnologías. Em, y esta ISACA, ¿verdad? Que es la Asociación
de control y auditoría de sistemas, ¿verdad? Information System Audit and Control Association estuvo pensando en un mecanismo para que un administrador, o digamos alguien que no fuera técnico puramente, pudiera ejercer control y administrar la tecnología. Sucede que la mayor fuga de recursos de tecnología se da principalmente en los departamentos de tecnología, ¿verdad? Dígase dirección de informática, dígase centro de cómputo, dígase de la forma que sea. En estos centros es donde hay más fuga de recursos tecnológicos. Me refiero a que el acceso a Internet en las direcciones de informática, ellos navegan libre, pero todos los demás navegan limitados, ¿verdad? Los equipos de cómputo de más alta gama pueden estar en informática para hacer N cantidad de cosas y muchas veces no incluye entre ellas trabajar, ¿verdad? Entonces, digamos, este tipo de necesidades hizo que se fueran formando estos marcos de trabajo para poder ejercer control desde una perspectiva gerencial, por decirlo de esta forma. Normalmente el técnico pues no es como administrador o no es como gerente, ¿verdad? Ahora hay muchas carreras que van como asociando las cosas, ¿verdad? La mía es un ejemplo de eso. Yo soy licenciado en informática y administración de telecomunicaciones, pero no soy un ingeniero en telecomunicaciones. Más bien vengo siendo un administrador con cierta tendencia hacia la tecnología, pero me he desarrollado en el área de tecnología. Bien, luego de esta aclaración del por qué estos marcos de trabajo son tomados en cuenta en el manual de la auditoría de TI, ¿verdad? Asimismo, en algunas normativas que se han estado emitiendo recientemente en Contraloría, por ejemplo, en el Sistema Nacional de Control Interno Gubernamental, en SINASIG, hay unas pinceladas en la normativa de auditoría interna gubernamental, MyGov, y en los manuales, MyGov y MyGov, ¿verdad? Que estoy seguro que pues por ahí las vieron también y hay personal que está capacitado respecto de estos manuales y estas normativas. Pero entrando en materia, digamos, el control interno informático o el andamiaje informático, digamos que se podría resumir en esta slide, ¿verdad? Donde vemos en la parte inferior la planificación estratégica de TI, que es transversal y abarca todas las áreas puras de TI. Digamos, las áreas puras de tecnología van a ser desde el cuadro azul, ¿verdad? Donde dice seguridad física, la red perimetral, la red interna, los sistemas operativos o el software base, los datos y las aplicaciones. Entonces, las partes normativas se encuentran en la parte baja de este slide, ¿verdad? Donde dice planificación estratégica, gestión sobre las operaciones computarizadas, gestión sobre los cambios a los programas. Y aunque pareciera que la gestión sobre cambios a programas solo abarcara el cuadro verde que vemos, realmente abarca todo, porque un programa o un sistema abarca desde un software base, una base de datos, una aplicación y los datos, pasa por la red perimetral, se conecta a Internet, está alojado en un centro de datos que debe contar con seguridad física, etcétera. Entonces, a la hora de hacer un cambio, ya sea de hardware o software, pues hay que hacer ciertas acciones sobre toda la infraestructura de TI. Hay ciertos conceptos acá que vale la pena acotar puntualmente, ¿verdad? Para empezar, ¿qué es un sistema? Un sistema es un conjunto de elementos que trabajan juntos para alcanzar un objetivo, ¿verdad? Por definición, un sistema no se refiere a un sistema informático, ¿verdad? La parte, ya cuando se vuelve un sistema informático es porque efectivamente es un conjunto de elementos que trabajan juntos para alcanzar un objetivo e incluyen hardware, software, personas y datos, ¿verdad? Incluyen una parte tangible, un appliance, ¿verdad? Incluyen una parte intangible como es el software, intervienen personas en los procesos y existen datos
ya sean transaccionales o que se quedan en un repositorio en algún lugar dentro de la arquitectura de la infraestructura tecnológica, ¿verdad? Entonces, para poder ejecutar estas auditorías es importante en la etapa de familiarización conocer cómo se conforma este control interno, ¿verdad? Es claro que hay ciertos marcos de control interno que también pueden ser aplicados supletoriamente, ¿verdad? Como lo hacemos en Contraloría. Digamos que el cuestionario o digamos la forma de atacar el control interno se basa en una normativa diferente que se llama COSO. Estoy seguro que ustedes la conocen, tal vez más que yo, porque yo no soy auditor, pero yo he tratado de ir acercándome lo más posible a esta parte técnica de las auditorías, normativamente hablando, ¿verdad? Asimismo, es importante identificar los aspectos relevantes, ¿verdad? En esta otra slide, digamos, yo quiero como hacerles una referencia a que el universo de la plataforma tecnológica de una entidad es muy grande, ¿verdad? Y ciertamente no se puede abarcar todo dentro de una auditoría de sistema, pero eh, sí se pueden ir priorizando ciertos procesos, ¿verdad? En base a un análisis que debe realizar el equipo de auditoría. Por ejemplo, para un financiero siento yo, es relativamente asequible y fácil identificar cuáles son las cosas críticas, porque se basa principalmente en un estado financiero, ¿verdad? Y sobre ese estado financiero va a realizar ciertas aserciones de los mismos, ¿verdad? Va a emitir un comentario respecto de la situación financiera. Dentro de este estado financiero van a existir cuentas y van a haber cuentas significativas de ese estado, ¿verdad? De ese estado, de ese resultado contable que se está evaluando. Para la auditoría de TI se puede aplicar una metodología de esta manera, ¿verdad? Dentro del qué hacer de la entidad o dentro de los resultados, identificar cuentas significativas y procesos de negocio significativos que estén asociados a tecnologías de la información, ¿verdad? Al identificar estos procesos de negocio que normalmente están asociados a un sistema o a un módulo dentro de un sistema, se identifican una cierta cantidad de transacciones que se pueden realizar o que han estado realizando, ¿verdad? Aquí hay ciertas actividades de control sobre estas transacciones. Por ejemplo, los indicadores de desempeño de ese proceso de negocio en particular, ¿verdad? Transacciones iniciadas, no completadas, fallidas, las reversiones que se pueden realizar sobre las transacciones. O sea, todo eso se tiene que quedar documentado en algún lugar como una actividad de control, ¿verdad? Y básicamente hay tres tipos de controles sobre los procesos de negocio, ¿verdad? Los controles automáticos o controles y procedimientos automáticos, como vemos en el cuadro azul en medio, ¿verdad? Controles manuales y controles mixtos o combinados, ¿verdad? Controles manuales dependientes de TI. Normalmente toda esta parte de control descansa sobre una infraestructura tecnológica, ¿verdad? Que incluye hardware, software y enlaces, telecomunicaciones, ¿verdad? Enlaces a internet, enlaces punto a punto que interconectan estaciones remotas unas con otras, ¿verdad? También sobre datos que se pueden reportear, ¿verdad? Datos financieros. Y, y al aterrizar en esta arquitectura tecnológica, se van identificando ciertos riesgos a nivel de tecnología, ¿verdad? Por ejemplo, aquí en rojo dice que hay básicamente dos tipos de riesgos. Los que son dependientes de TI y riesgos específicos de TI, ¿verdad? TI o IT viene siendo lo mismo, tecnologías de la información, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, la integridad de los controles automáticos. Eh, Hay ciertos controles que se ejecutan de forma automática
dentro de los sistemas. Por ejemplo, yo recuerdo haber evaluado un sistema que registraba a algunas personas y automáticamente cuando se ingresaba un DPI, ¿verdad? Se llenaba el resto de datos. Iba a una base de datos específica, a un lugar en específico y me retornaba la información, ¿verdad? Para que yo pudiera, pues el operador, ¿verdad? Que estaba en pantalla en ese momento pudiera corroborar ciertos datos. También hay integridad sobre los reportes, ¿verdad? También integridad en los accesos. Del lado de riesgos específicos, hay algo que se llama acceso directo a los datos, ¿verdad? Aquí, como estamos hablando de riesgos a nivel de tecnología, no son datos físicos, ¿verdad? Sino es, por ejemplo, acceso directo a una base de datos en producción. ¿Quién tiene esos accesos? ¿Por qué tiene esos accesos? ¿Cómo se controla? ¿Qué hace con esos accesos, verdad? La integridad en los datos es muy importante para las personas de tecnología y específicamente quienes ven las bases de datos. Existe una forma, ¿verdad? Que se llama ACID y esta determina ciertos atributos que deben de tener las transacciones a nivel de base de datos, ¿verdad? Se tiene que ejecutar de forma completa, tiene que ser consistente, tiene que persistir, tiene que tener durabilidad, atomicidad, etcétera. Estas cosas se pueden considerar también para para la auditoría de sistemas. ¿Sí? Me perdí. Y los controles automáticos o operaciones computarizadas, ¿verdad? CAOC, dice ahí. También hay ciertos controles que son específicos de TI, ¿verdad? Parches de seguridad, actualizaciones automáticas. A veces una actualización automática frustra un sistema, ¿verdad? Pero porque no se ejecutó en un ambiente de prueba previamente. Y como ejemplo, ¿verdad? Para poder ir acertando en algún ejemplo que ustedes puedan ir apreciando, ¿verdad? Pensaba yo en un sistema de facturación, ¿verdad? Un sistema de facturación o un sistema de recaudación, puede ser un sistema de inventarios, ¿verdad? Pero para este ejemplo tomé una facturación que, digamos, baja en un inventario, hace un movimiento de ventas, genera impuestos, eh, puede consultar otros sistemas, ¿verdad? Otros servicios web o web services, como les llamen, para consultar NIT, DPIs, etcétera, ¿verdad? En este entendido, digamos, al determinar un proceso de negocio significativo, se debe de evaluar las características y arquitectura de los sistemas. Primero conocerlas y luego evaluar algunos aspectos que puedan parecer relevantes. Aquí interviene mucho y tiene mucho que ver el alcance del equipo de auditoría en general, la pericia y parte de la experiencia que se va adquiriendo con el tiempo. ¿Verdad? Por ejemplo, para este tipo de procesos que les mencionaba, una facturación, ¿verdad? Se afectan los procesos de negocio, por ejemplo, de contabilidad, de inventarios, de cuentas por pagar, de cuentas por cobrar. em, hay, hay que identificar qué sistema es, ¿verdad? Por ejemplo, aquí se llama, es un ERP BCPS, BPCS. em, Dentro de las métricas de desempeño, ¿cuántas transacciones procesa en un periodo, ¿verdad? X. Por ejemplo, aquí hay 20,000. ¿Dónde se almacenan esos datos, verdad? Aquí hay un manejador de base de datos, un BD2, que es propietario de IBM y una versión, ¿verdad? Al evaluar ya los elementos puntuales de un sistema, se consideran aspectos como la obsolescencia que puedan tener, ¿verdad? La obsolescencia no es más que el periodo de vida útil que le da el fabricante a ciertos elementos. Por ejemplo, les voy a hablar de algo muy tangible. Por ejemplo, hoy el Windows XP es un sistema en estado de obsolescencia.
quiere decir que el fabricante, que es Microsoft, ya no sigue actualizando la seguridad de este sistema operativo, por lo que tiene cierta apertura o vulnerabilidades a más riesgos tecnológicos que un sistema operativo reciente que sí tenga soporte. Hablemos de un Windows 11, ¿verdad? Hay muchas diferencias de vulnerabilidad respecto de uno y otro. En este caso es un manejador de base de datos que tiene una versión, ¿verdad? Hablemos que este es un DB2, puede ser un SQL Server, puede ser un Oracle, un MySQL Server, un, qué sé yo, MongoDB, etcétera. Aquí hay muchas marcas, sabores y colores. ¿Verdad? El sistema operativo en el que funciona, que es el software base, es un AS400 y de la misma manera es un software propietario, ¿verdad? Físicamente, ¿dónde está el centro de datos? ¿Tiene enlaces externos? Sí o no, ¿verdad? También, si cuando se desarrolló este sistema fue de forma interna, externa, es un enlatado. Bueno, ¿en qué es un enlatado? Se pueden preguntar. Un enlatado viene siendo un software que es parametrizable, ¿verdad? Em, Hay un software para gestión de compras que se llama Bonita y lo desarrolla una empresa que se llama Bonita Soft. Y es un enlatado para gestión de compras, se parametriza y se adecua a las necesidades de las entidades. Eso es básicamente un enlatado. No tengo acceso al código fuente para hacer cambios mayores, sino que solo puedo ir parametrizando. ¿Verdad? El desarrollo interno es que mi equipo de desarrolladores, si yo soy la entidad, ¿verdad? Mi equipo de desarrolladores creó este software a la medida para mi entidad o yo le pagué a un tercero para que me lo desarrollara, que sería un desarrollo externo, ¿verdad? También muchas veces es importante saber en qué fecha inició en producción, ¿verdad? Cuántos cambios han habido sobre ese software, cómo se gestionan esos versionamientos de, del mismo sistema en producción, ¿verdad? Cómo, cómo se aprueban, etcétera, ¿verdad? Que hay muchas cosas. Los procedimientos o normativa relacionada. Yo me he encontrado con sistemas que de veras tienen una normativa, leyes y reglamentos a raíz de los cuales fueron desarrollados a la medida para ciertas necesidades. ¿Verdad? Entonces es bien importante conocer la normativa relacionada. También, sin dejar de lado, ¿verdad? Lo que hablábamos del control interno informático, ¿verdad? Que deben de existir políticas, ¿verdad? Normas, procedimientos, formularios, cosas que nos van dando a nosotros los elementos de juicio para ir comparando, ¿verdad? Muchas veces estas auditorías van tomando la normativa y evaluando el cumplimiento de esas normativas, ¿verdad? De esas políticas, de esas normas, de esos procedimientos. Entonces, incluye también el uso de un sistema, ¿verdad? No hay una normativa para reclutamiento, por ejemplo, pero el sistema tiene pasos de más, o tiene requisitos de más, o tiene requisitos de menos. Entonces, no se adapta a la normativa que existe y por la cual está creado, pues. También, si hay otras aplicaciones o bases de datos con las que se comunica, ¿verdad? Web service, bases de datos, aplicaciones, procesos de ETL. Un ETL, para tenerlo claro, es un proceso mediante el cual se consolida información de diferentes fuentes, ¿verdad? ETL es extracción, extract, a ver, extract, transform and load, extracción, transformación y carga, ¿verdad? Es un proceso que sirve para presentar información a un alto nivel, a nivel gerencial. Por ejemplo, hay muchos tableros que utilizan ETL, toman información de muchos lugares y la extraen, la transforman, la adaptan a las necesidades y la cargan en un repositorio nuevo para alimentar ciertos tableros de información. El mismo sistema el mismo tablero del Ministerio de Salud Pública funciona a través de un ETL de muchas fuentes diferentes. Bueno, no tantas, pero sí hay varias fuentes. También es importante saber qué tipo de aplicación es, ¿verdad? A través del tiempo y el desarrollo de las tecnologías, hay, por ejemplo, tecnologías que normalmente ya no se estarían utilizando, pero, sin embargo, se siguen utilizando, ¿verdad? Si es web, si es cliente servidor,
si es el procesamiento en el server, el procesamiento en el equipo, si tiene una base de datos en sí misma o no tiene una base de datos, si es relacional, si no es relacional, si es texto plano, ¿verdad? Ahí hay muchas cosas. Todos estos argumentos que les comento conforman mucho de las complicaciones de la auditoría de sistemas, ¿verdad? Porque aunque los resultados o los productos de la tecnología en muchas entidades son similares, la forma de procesamiento y la forma como se comportan estas arquitecturas es muy diferente. O sea, los resultados pueden ser homogéneos, pero el proceso es heterogéneo totalmente. Entonces, no es lo mismo pasar de una entidad a otra para la auditoría de sistemas, ¿verdad? De tal cuenta que esta parte de este entendimiento y esta planificación para poder luego ir a ver esos controles, cómo funcionan, lleva mucho tiempo y lleva análisis y lleva una parte donde de veras a veces uno se hace bolas con tantas cosas, ¿verdad? Y ciertamente hay que leer mucho, ¿verdad? Porque para la parte de TI hay que seguir actualizándose uno, ¿verdad? Esta diapositiva se las puse acá porque, digamos, eh, aquí hablábamos de la ubicación física del hardware, ¿verdad? Mientras que la tendencia va siendo a los servicios de nube, ¿verdad? A los servicios cloud. Para este tipo de servicios hay marcos de buenas prácticas también que se pueden ir aplicando, ¿verdad? Por ejemplo, Cloud Security Alliance es un marco de trabajo muy reconocido a nivel mundial. La ISO 27000 contempla ciertos aspectos que deben de cumplirse previo a la migración de una infraestructura o un sistema crítico a una infraestructura nube. Básicamente la infraestructura en la nube tiene tres modelos de servicio, ¿verdad? Infraestructura como servicio, que es Infrastructure as a Service, como plataforma, ¿verdad? Platform as a Service, y como software, Software as a Service. Aquí, digamos, del lado izquierdo en esta diapositiva, dice on-prem, que es on-premise. Esto quiere decir que es un centro de datos en sitio. El centro de datos, entiéndase que son los servidores, switches, la parte de storage, una SAN, NAS, la parte de replicación, aires acondicionados, toda la parte de seguridad física en sitio, ¿verdad? La Contraloría, por ejemplo, tiene su propio centro de datos, que es un centro de datos on-premise. Hay entidades que poco a poco se han ido moviendo hacia la arquitectura de híbrida, ¿verdad? Hay una parte aquí y hay una parte en una nube privada, etcétera, ¿verdad? Pero acá lo que yo quiero señalar es que hay un modelo de responsabilidad compartida, ¿verdad? No quiere decir que una entidad por decir, no, yo tengo todo en la nube, entonces no tengo problemas de seguridad. No es cierto, ¿verdad? Al final, si nosotros vemos aquí lo verde, es la responsabilidad del cliente y lo gris es la responsabilidad del proveedor de servicios de nube, ¿verdad? Cloud Service Provider y Cloud Service Customer. Aquí hay muchos términos como en inglés, ¿verdad? Hay partes interesadas, hay brokers, hay muchas cosas. Pero digamos, yo lo que quiero acotar es que la responsabilidad de los datos siempre es responsabilidad de las entidades, ¿verdad? El acceso es responsabilidad de las entidades, ¿verdad? ¿A quién le otorgan el acceso? La fortaleza, las políticas de contraseñas son responsabilidad de las entidades. Entonces, es indistinto desde esa perspectiva en dónde esté alojada la aplicación que se está evaluando, ¿verdad? Si, digamos, las políticas de seguridad de las contraseñas son malas, la responsabilidad no va a ser del proveedor del servicio en la nube, ¿verdad? Si es sobre el personal, por ejemplo, ¿verdad? Yo no le doy de baja a los usuarios del personal que se retira de la entidad, eso de ninguna manera es responsabilidad
del proveedor de servicio en la nube, porque el control de la plataforma en todo momento es responsabilidad del cliente. Dice este dato curioso, ¿verdad? Hasta el 2025, el 99% de los fallos de seguridad en la nube serán culpa del cliente, ¿verdad? Eh, Esto es una verdad ineludible, ¿verdad? Y pasa a todos los niveles. La parte de la seguridad debe de evaluarse completamente periódicamente. Mucho del problema es que por el que no se hace es porque, digamos, la parte de la entidad que debería de evaluar ese control interno, hablemos del control de accesos, lo debería de hacer la auditoría interna, pero muchas veces no lo hace porque carece de personal o porque el personal que tiene no tiene la expertise para poder evaluar ciertas situaciones de esta naturaleza. Sin embargo, al final es responsabilidad de la entidad. Entonces, en mi caso nos ha tocado llegar a hacer evaluaciones y ver que efectivamente, por ejemplo, hay usuarios que están activos y tienen roles y permisos em, para ciertos sistemas, módulos, bases de datos y que ya no están en la entidad. Pero porque también entonces se empieza a ir uno hacia atrás, ¿verdad? Bueno, ¿hay un procedimiento que diga que los que se van tienen que revocar todos los permisos? No, ok, ¿quién tenía que hacerlo? El jefe. Y así, ¿verdad? Entonces se empieza a ir hacia atrás, ¿verdad? Porque la parte normativa no depende del técnico, ¿verdad? La parte normativa no depende del que está administrando una base de datos. Claro, él debería de poder sugerirlo o de poder presentárselo a su jefe y decir, mire, fíjese que yo creo que aquí hace falta este procedimiento o no está normado tal cosa. Pero realmente, y lo digo como técnico, ¿verdad? Uno como técnico es decir, si funciona, no lo toques, ¿verdad? Y entonces se empiezan a dar ciertas brechas, ¿verdad? Y aquí hay ciertos elementos que se muestran en este modelo, ¿verdad? Por ejemplo, la seguridad física. Definitivamente en un ambiente de nube, pues no existe porque no existe el centro de datos físico como tal, ¿verdad? La parte de networking, de redes, de enlaces, pues tampoco, ¿verdad? Porque, digamos, no hay módulos de conectividad que conecten racks en un centro de datos. La parte de hipervisores, que son para virtualizar los servers, pues tampoco existe en, en la en el modelo de nube, ¿verdad? Porque o tengo acceso a un servidor o a una plataforma de desarrollo o a un sistema en específico, ¿verdad? Donde se empieza a complicar es desde el sistema operativo, ¿verdad? Si yo contrato una infraestructura como servicio, me van a dar un servidor en blanco. Entonces ya es mi responsabilidad hacer la gestión de los sistemas operativos, que incluyen la actualización de partes de seguridad, las pruebas, ¿verdad? Los frameworks de desarrollo, por ejemplo, ¿verdad? Librerías, contenedores y aplicaciones, dependiendo del modelo, ¿verdad? Si es una como plataforma, empieza desde los datos, ¿verdad? Pero en este caso solo tenemos infraestructura y software, ¿verdad? Empieza desde sistemas operativos. Al final, con todo esto, lo que les quiero hacer ver es que eh, al empezar a atacar, por decirlo de esta forma, la auditoría, se van presentando ciertas situaciones que van aumentando el flujo de trabajo, la cantidad de tiempo, la cantidad de procesos y procedimientos para poder hacerlo. Sin embargo, pues, por ejemplo, algo bien básico, ¿verdad? Es el control de los accesos, ¿verdad? Una matriz de accesos. Si hay un encargado de la matriz de accesos, quién otorga los accesos, cómo se revocan esos accesos, ¿verdad? Básicamente para acceder a un sistema operativo, a una base de datos, se requiere una identificación, un control de identificación, ¿verdad? Que consta básicamente de tres partes. La identificación del usuario, ¿verdad? Un usuario válido y una contraseña válida, ¿verdad? Que se verifica con la autenticación del usuario, que puede ser una autenticación en un paso o en dos pasos, ¿verdad? Por ejemplo, el correo electrónico tiene una autenticación en dos pasos.
con una clave, una contraseña y un token en el teléfono, ¿verdad? Hay tokens físicos, hay em, biométricos para un segundo paso de autenticación y autorización, que son ya los permisos que se van teniendo, ¿verdad? La parte de ética hacking, por ejemplo, busca validar mucho estas partes, ¿verdad? La identificación, autenticación y autorización en ciertas plataformas, en ciertos elementos que están que son accesibles o que se pueden alcanzar desde una red pública, ¿verdad? O a veces desde una red interna, ¿verdad? Ahí hay muchas cosas que se pueden ir evaluando, ¿verdad? También están como, como aspectos a tomar en cuenta dentro de las pruebas la parte de planificación para las pruebas, los cambios a los programas, ¿verdad? En- Desde las solicitudes de cambio, las codificaciones que se hagan por el equipo de programación, las pruebas de control de calidad y la documentación y aceptación de los cambios, ¿verdad? Que como les decía, pues deben de descansar sobre políticas y procedimientos y tomando en cuenta buenas prácticas, debe existir una segregación de funciones. Quiere decir que la misma persona que hizo la programación no debería de eh, implementarlo y capacitar al usuario. Aunque esa situación es bastante regular, ¿verdad? Porque en la parte de desarrollo se ha dejado como un poco de atrás. Respecto de esto, es importante mencionar también que hay ciertos marcos que van evaluando la seguridad en el desarrollo de las aplicaciones, especialmente en las aplicaciones web. Por ejemplo, en este sentido, existe algo que se llama, es un proyecto, ¿verdad? OWASP, ¿verdad? Que es Open Web Application Security Project. Este OWASP es un proyecto que busca mejorar la seguridad del software en general, ¿verdad? Y dentro de muchos de sus documentos, ellos van indicando que la evaluación de la seguridad se debe de realizar desde las etapas tempranas del desarrollo, que es mucho más caro mejorar la seguridad de un sistema cuando ya se ha avanzado en los procesos de desarrollo. Sin embargo, pues para, digamos, esta gestión de cambios, existen los riesgos asociados, ¿verdad? Que eran los que mencionábamos al menos slide atrás. La integridad de los controles automáticos, ¿verdad? La integridad de los reportes, el acceso directo a los datos, básicamente programadores, y la integridad del acceso, ¿verdad? Segregación de funciones. Aquí estos riesgos se pueden materializar en muchas cosas, ¿verdad? Un control automático que haya sido modificado eh, con dolo por parte de un programador se puede traducir en un fraude, en muchas cosas malas, ¿verdad? Se me ocurren un montón, ¿verdad? Pero digamos, esto lo debe de realizar alguien y evaluarlo alguien más. Quiero decir que el programador no debería de ser el mismo que realiza las pruebas, porque entonces él está juzgando lo mismo que él está realizando como parte de su trabajo, ¿verdad? Mientras que si yo lo programé, lo lógico debería ser que lo supervise o que lo evalúe alguien más para que tenga un punto de vista objetivo, ¿verdad? La integridad de los reportes es muy importante. Muchas veces los reportes mienten, ¿verdad? Y uno no se da cuenta hasta que los cruza con otra información, con otra fuente de información, o lo cruza con otro mismo reporte, ¿verdad? Tiene que haber alguien que valide que los reportes son lo que dicen que tienen que ser, que los cuadre, por decirlo de esa forma, ¿verdad? Los accesos de programadores que se quedan ahí, ¿verdad? Porque mientras lo estaba desarrollando tenía acceso al código fuente, tenía acceso a la base de datos para hacer ciertos cambios, lo pasó al ambiente productivo, al ambiente real de la aplicación y se quedó con los accesos. Entonces puede leer información, puede alterar información, puede borrar información que afecta directamente a la integridad de los datos, que afecta directamente a la certeza de los reportes, que puede atentar contra la intimidad de las personas, etcétera, ¿verdad? Que hay muchas cosas también
respecto de ese acceso a los datos. Ya teniendo como definido las partes, ¿verdad?, que se van a auditar, existen muchos procedimientos también, ¿verdad? Aquí quise mencionar algunos como a manera de ejemplo. Por ejemplo, la existencia de políticas aprobadas, ¿verdad? Eh, ¿Quién las debe de aprobar? Bueno, las buenas prácticas dicen que las políticas de tecnología de la información las debe aprobar la máxima autoridad de la entidad o del negocio. ¿Por qué? Porque las tecnologías de la información abarcan la completitud de la entidad, permean todo, ¿verdad? Van desde la parte gerencial hasta la parte operativa, desde la planificación estratégica multianual hasta el control de vales de gasolina en asistencia, ¿verdad? En, qué sé yo, en transportes, en la sección de transportes. Es transversal, abarca todas las áreas. Entonces no las puede emitir la dirección de auditoría, o sí la dirección de informática, perdón, sí las puede emitir, pero no le van a hacer caso, ¿verdad? ¿Por qué? Porque sencillamente no tiene la autoridad para darle instrucciones o hacer obligatorio el cumplimiento de una política a nivel de toda la entidad. También la existencia de manuales aprobados, ¿verdad? De la misma manera que las políticas, dependiendo, ¿verdad? De la actividad que se regule en esos manuales, estos manuales deben ser aprobados por la máxima autoridad, ¿verdad? La estrategia institucional en tecnologías de la información. Considerando los marcos de buenas prácticas que mencionábamos, el paso número uno es planificar, ¿verdad? Esa planificación quiere decir que la inversión o lo que yo vaya a desarrollar como tecnologías de la información tiene que estar alineado a los objetivos de la entidad, ¿verdad? Alineación estratégica. Tiene que estar alineado. Si no existe esta estrategia institucional, entonces luego me doy cuenta de que compré cosas que no necesitaba, de que pocos recursos que tenía para invertir en TI, se desviaron o se fueron a cambiar los equipos de cómputo de la dirección de informática, por ejemplo, ¿verdad? Que no viene al caso. Mientras que habían otras necesidades que no se cubrieron. ¿Por qué? Porque no existía esa estrategia institucional de tecnologías de la información. Definitivamente, parte fundamental en esta gobernanza, ¿verdad? El cumplimiento de las regulaciones aplicables. Eh, Tristemente, no existe a nivel gubernamental una normativa de tecnologías de la información aplicable a todas, ¿verdad? Em, Salvo para las entidades financieras. Existe un manual de gestión de riesgo tecnológico que emite la Superintendencia de Bancos, pero para el resto de entidades gubernamentales no existe una norma de observancia general para todos, ¿verdad? Entonces, esta parte siempre se basa en la normativa que tenga la entidad, ¿verdad? Definitivamente las inversiones en TI, como repito, a veces son cosas como rebuscadas las que se compran en las direcciones de informática, que sí son necesarias, pero que a veces es muy complejo poderlas evaluar. Por ejemplo, me refiero a un licenciamiento, ahorita que estamos muy de moda con las videoconferencias, ¿verdad? Se compraron muchas licencias para servidores de videoconferencias. Eh, por la naturaleza de ciertas entidades, ellos necesitaban que tener servicios de videoconferencia en su red local, ¿verdad? Bueno, en su red privada, por decirlo así. Entonces no hacían uso de plataformas como Teams, como Zoom, como etcétera, ¿verdad? Hay otras ahí. Sino que ellos necesitaban sus propias plataformas. Entonces invirtieron en eso. Pero ¿y eso cómo lo audito? ¿Cómo hago yo para saber que sí se usó? ¿Verdad? Si no está documentado cuántas reuniones tuvieron por día, cuántas personas se conectaron, si el software no tiene un histórico de conexiones, una carga de, de ancho de banda en enlaces dedicados, por ejemplo, ¿verdad? O cosas así. Entonces, hay cosas que por la naturaleza que tienen, hay que investigarlas bien, cómo abordarlas. Por ejemplo,
esto que les menciono de las videoconferencias, pues bueno, hubieron enlaces que se contrataron para que funcionaran estos servicios de videoconferencia, entonces se dio a ver, se fue a verificar. Los enlaces que tienen históricos de saturación en ancho de banda y de consumo. Pues bueno, vamos a ver cómo estaban programadas. Sí, en este caso particular que les menciono, sí había una programación de reuniones. Entonces, digamos, hay pruebas que se pueden realizar de forma documental, pero definitivamente hay cosas que por la naturaleza de la auditoría no se pueden hacer como estaban antes, ¿verdad? Por ejemplo, un enlace de datos que ya no está activo hoy, es bien complicado poder evaluarlo, porque no tengo acceso a toda la información que tendría si estuviera activo, ¿verdad? Un licenciamiento que ya caducó, es muy difícil saber si se usó o no se usó, ¿verdad? Esos deben de ser aún cuando están en vigencia, ¿verdad? De preferencia para poder evaluar aspectos como esos. En general, los usos de recursos en TI, ¿verdad? Que lo que se compró se haya usado, ¿verdad? Que las adquisiciones tengan coherencia, ¿verdad? No puedo comprar licencias si no tengo hardware, ¿dónde instalarlo, por ejemplo? No puedo comprar hardware, eh, por ejemplo, 1000 equipos de computación, cuando el edificio donde funciona la entidad solo tiene capacidad para 500 personas y ya en ese edificio ya hay 300 personas, 300 computadoras, ¿ya ¿para qué quiero tanto? ¿Verdad? Esa coherencia en los proyectos de compra se evalúa muchas veces también, ¿verdad? Dentro de las pruebas técnicas puramente está, como les mencionaba, ¿verdad? Obsolescencia de software y hardware, eh, disponibilidad de recursos, cumplimiento de SLA, que es un acuerdo de prestación de servicio, un Service Level Agreement. eh, Hay entidades que tienen acuerdos de prestación de servicio para soporte técnico, por ejemplo. Decir, bueno, los tickets se van a cerrar en 2 horas máximo. Es un acuerdo de prestación de servicio. Entonces se evalúa como un índice de desempeño el cumplimiento de estos acuerdos, ¿verdad? En la parte de seguridad de la información, dentro de las auditorías que practicamos, abarcan el control de acceso directo a los datos, la integridad de reportes, como les mencionaba, matrices de roles y accesos, las bases de datos también. Las auditorías en las bases de datos son muy importantes. em, los roles de administración, ¿verdad? Los permisos que tienen los usuarios que puedan acceder a una base de datos en producción, ¿verdad? Porque yo le puedo dar permiso a alguien para que actualice, pero debo de controlar qué es lo que está haciendo. ¿Y cómo lo controlo? Pues a través de una auditoría de la base de datos. Pero si también le doy el acceso a la auditoría de base de datos, entonces puede hacer y borrar en la propia base de datos. Entonces aquí hay muchos aspectos que son relevantes, ¿verdad? Que la auditoría esté activa, que haya un periodo de retención suficiente, ¿verdad? 2, 3 meses, años, no sé, ¿verdad? Pero más importante, ¿qué se hace con esos logs? Porque puedo estar generando muchos logs, pero no estoy haciendo nada con ellos. Nadie los revisa, nadie les pone coco, solo hasta que salta la liebre, dice la gente, ¿verdad? Hasta que pasa algo, antes ahí sí vamos a ver los logs. Mientras que la parte de la seguridad de la información incluye también esa revisión de logs, ¿verdad? Logs a nivel de base de datos, por ejemplo, a nivel de firewalls, a nivel ¿qué? De antivirus, a nivel de incidentes de ataques, a nivel de que el detector de intrusos me resulta algo, ¿verdad? De que el heurístico del antivirus me detecta una actividad maliciosa en un proceso, etcétera. O sea, hay que ir dándole seguimiento a esos logs. Eso es como parte de la seguridad de la información. También cruces de información para verificar la integridad de reportes, ¿verdad? Reprocesos de transacciones y muchas veces validación de entrada de datos, ¿verdad? Vamos a ver un sistema, lo pedimos en ambiente de pruebas y empezamos a tratar de meterle todo lo que podamos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el sistema tiene que ir restringiendo todos los datos que no le van a servir, ¿sí? Entonces, esto aquí en nuestra diapositiva resumí a muy grosso modo toda la ejecución, ¿verdad?
de todo lo que ya se recabó previamente, se ejecuta la auditoría eh, y se presenta ya la etapa de comunicación de resultados, ¿verdad? Donde incluyen los hallazgos, si ese es el caso, ¿verdad? U otras acciones legales que correspondan en su caso, ¿verdad? Eh, pliegos de cargos, denuncias, el informe de auditoría eh, dicho de una vez, ¿verdad? El informe de auditoría que se presenta a la entidad y pues el archivo de los papeles de trabajo, ¿verdad? Aquí se me escapaba pues el seguimiento de recomendaciones de auditorías anteriores desde el principio, ¿verdad? Porque al identificar una recomendación que ya se dejó, se debe planificar el seguimiento en la etapa de ejecución. Y básicamente así es como se hace o como se están practicando actualmente las auditorías de sistemas en las entidades gubernamentales, ¿verdad? Les agradezco el tiempo y espero pues no haber ido corriendo tanto. La verdad, hay tanto que decir aquí que traté de resumirlo lo más que pude, ¿verdad? Y pues les agradezco la atención y muchas gracias. Bien, muchísimas gracias, Magíster López Ramírez, por la disertación. Estimados participantes, si hubiera alguna duda, agradeceré de que a través del chat se puedan colocarla. Veo algunas manitas levantadas, pero no les puedo dar la palabra a Rogelio David. Sería únicamente si tiene alguna duda que la pudiera escribir, por favor, en el chat para poderle dar lectura. Interesante el tema, Magíster López. Yo creo que es algo que yo no he visto muchas auditorías en sistemas. Yo tengo muchos años dentro de la administración pública y solo una vi, que era porque se había adquirido un software que costaba alrededor de 2 millones de quetzales y sí pusieron una sanción económica. Se delimitó un hallazgo porque el servidor era obsoleto y no se contaba también con licenciamiento de la parte de Windows Server. Entonces, de alguna manera podía comprometer el software que se estaba adquiriendo y sí colocaron un hallazgo y una sanción económica. Ha sido el caso más cercano que yo he podido ver porque estas auditorías no son frecuentes. En su expertise, ¿cuáles han sido los casos eh, recurrentes que se dan en las auditorías en sistemas? Em, Como les mencionaba, digamos, hay una parte que es la gobernanza, ¿verdad? Y la gobernanza en las direcciones de informática muchas veces es una falencia. Quiero decir que pese a que existe una normativa, por ejemplo, para decirlo algo tan básico, para el acceso a contenido en Internet, hay una regulación o una política que dice que solo se les va a otorgar un acceso a lo que necesitan, porque pues el Internet en el trabajo es para eso, ¿verdad? Es para trabajar. Y yo como auditor, entonces voy y reviso algunas máquinas, se hace una muestra, ¿verdad? De los equipos de ciertas direcciones, por ejemplo, de financiero, de recursos humanos y obviamente de informática. Entonces, en financiero funcionan los controles. En recursos humanos funcionan los controles. Oh, sorpresa, ¿verdad? Va a una informática y en informática están con todos los accesos, ¿verdad? Entonces ahí, ¿qué se evidencia? Que la gobernanza de TI no se ha aplicado a la misma dirección de informática. Como les mencionaba, que los recursos tecnológicos, ¿verdad? Se fugan desde la dirección de informática, ¿verdad? Luego, el que tenía necesidad de usar un sistema, de hacer algo real, pues no tenía esa posibilidad porque los recursos sencillamente estaban direccionados a otro lugar. Ese es un ejemplo. Sí, yo creo que también el que los usuarios eh, tengan que ya no estén en la institución y que los usuarios estén habilitados,
también es algo muy recurrente, eso sí lo he visto. En algunos casos, yo pude escuchar de que se daba porque estaba asociado el correo electrónico a, como por decirle, a otros sistemas, concatenado a otros sistemas, o que caía información a ese correo electrónico y que de alguna manera comprometía también como la continuidad que existía, ¿verdad? Entonces que por eso muchas veces era que no se deshabilitaba algún usuario. Vamos a ver, tenemos una pregunta. Dice, ¿los desarrollos institucionales que generan reportería deben ser aprobados por la máxima autoridad? ¿Cuál base legal se aplicaría en caso afirmativo? Digamos, la pregunta es como, no es así tan clara. Le voy a tratar de expresarlo conforme yo lo entiendo. Bien, si hay un sistema que genera reportería, pues hay alguien o hay una unidad administrativa que es la dueña del proceso, ¿verdad? De ese sistema. Em, Normalmente las entidades tienen una ley y un reglamento orgánico interno. En ese reglamento orgánico interno se determinan las funciones de las unidades administrativas. Por ejemplo, si fuera, qué sé yo, una unidad de estadística, por ejemplo. Entonces ahí va a decir que ellos son los responsables de generar la estadística para X, Y, Z situación, ¿verdad? En ese caso, digamos, la aprobación del uso del sistema, ¿verdad? La haría esta misma unidad administrativa, porque ellos están facultados mediante otra normativa, ¿verdad? Para poder ejecutar esas acciones, ¿verdad? Entonces, en ese caso, si no lo están haciendo, ¿verdad? Que tal vez siento que por ahí va la pregunta. Si hay un sistema que no genera reportería, entonces se utiliza la misma normativa interna donde dice, mira, usted tiene que generar esos reportes. Claro, tomando en cuenta si se ha gestionado en informática, en la dirección de tecnología, el desarrollo para esa aplicación. Asumiendo que está en producción, ¿verdad? Y no existen esos reportes, pues el responsable, las responsabilidades se delimitan claramente en las funciones de cada unidad administrativa. Si el responsable es, digamos, de esta unidad de estadística, ellos debieron haberle solicitado a informática la creación de reportes. Y si no, pues a muchas veces también, por ejemplo, se me ocurre que dentro de las funciones de las direcciones de informática dice que ellos son los responsables de administrar toda la plataforma tecnológica y garantizar la integridad, disponibilidad y integridad, seguridad y disponibilidad de la información. Entonces, por ejemplo, ahí puede ser para ver lo de los reportes si tienen una carencia en la integridad de los mismos. Perfecto. Muchísimas gracias, licenciado, por la disertación del día de hoy. La verdad es que tuvimos alrededor de 70 participantes en la conferencia. Agradecería a los participantes que se puedan anotar en el link de asistencia, el cual nuevamente voy a compartir, para que se les pueda trasladar la constancia de participación. Y agradecerle a usted, licenciado López, por la disertación, por el compartir los conocimientos esta noche con esta temática tan interesante de la auditoría de sistemas, ¿verdad? En las instituciones públicas, porque es algo que no es tan cotidiano como una auditoría financiera o a la dirección de recursos o planificación, que creo que las auditorías financieras son las más comunes, pero las auditorías de sistemas hoy por hoy están teniendo mayor importancia. Yo creo que con la automatización derivado de la pandemia se ha tenido que fortalecer los equipos, ¿verdad? De las auditorías de sistemas. Muchísimas gracias por la participación del día de hoy. Agradezco los conocimientos que fueron transmitidos y a nuestros participantes
invitarlos a nuestras charlas, que estén pendientes de nuestras redes sociales, en donde estaremos compartiendo los links, ¿verdad? Para su registro y para las conferencias que estaremos dando en un futuro. Muchísimas gracias nuevamente, licenciado López. Gracias por la invitación. Que pasen feliz noche. Una feliz noche para todos.